Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Francisco y hoy quiero compartir una reflexión personal que nace de una circunstancia vital concreta, pero que creo que puede resultar útil a muchos oyentes que en algún momento hayan sentido que su sistema sigue funcionando técnicamente, pero que ha dejado de ayudarles a tomar decisiones. El título del episodio es Una vuelta a los orígenes, nuevos contextos. Y digo vuelta a los orígenes porque, aunque aparentemente voy a hablar de contextos, en realidad este episodio trata sobre algo mucho más profundo. ¿Qué ocurre cuando la vida cambia? Nuestras responsabilidades aumentan y nos vemos obligados a replantearnos nuestras prioridades. Bueno, pues en mi caso, el detonante fue doble. Por una parte, un incremento importante de las responsabilidades laborales hizo que el área profesional adquiriera mucho más peso dentro de mi día a día. Y por otra, determinadas circunstancias familiares exigían una dedicación más intensa y consciente a la familia. Entonces, llegó un momento en el que tuve que sentarme a reflexionar con honestidad y reconocer algo que a veces nos cuesta admitir, que es que en mi vida no cabía todo. No podía mantener el mismo nivel de compromiso con todas las áreas, proyectos e intereses que había cultivado durante años. Y esta constatación me llevó a tomar algunas decisiones. Después de mucho pensar, decidí simplificar mis áreas de responsabilidad. Algunas actividades relacionadas con el podcasting, la divulgación, la cultura o determinadas aficiones tuvieron que pasar a un segundo plano. Y no porque hubieran dejado de ser valiosas o porque hubiera perdido el interés por ellas, simplemente porque había llegado el momento de concentrar mis energías en aquello que era verdaderamente esencial, que era la familia, el trabajo y la espiritualidad. Y quiero detenerme un momento en esta última, porque no la considero una tercera área más. No veo la espiritualidad como una responsabilidad colocada al mismo nivel que las demás. Para mí, la vida espiritual actúa más bien como un ancla, como aquello que da sentido, orientación y perspectiva a las otras dos. Cuando las exigencias aumentan y aparecen tensiones entre distintas responsabilidades, disponer de un criterio sólido para discernir qué es importante y qué puede esperar se puede volver fundamental. Para eso os recomiendo que volváis a escuchar todos los capítulos de las virtudes. Esta simplificación de áreas tuvo una consecuencia inesperada, y es que me obligó a revisar mi sistema GTD. Al replantear mis áreas, empecé también a replantearme cómo estaba utilizando mi sistema, y descubrí algo que me resultó bastante incómodo de reconocer, y es que, aunque seguía manteniendo listas, proyectos y revisiones, en la práctica trabajaba casi exclusivamente desde la lista hoy. Gran parte de mi actividad venía determinada por el calendario, las urgencias y las demandas que iban surgiendo durante la jornada. Mi sistema seguía existiendo, pero había dejado de ser el principal instrumento para decidir. Era más bien un lugar donde registrar cosas. En ese contexto escuché nuevamente el episodio 147 de Aprendiendo GTD, que se publicó el 1 de julio de 2024 y que grabaron Sergio y Pablo. Se titula Contextos, listas y otros secretos de la productividad. Una maravilla. Escuchándolo, hubo una idea que me hizo detenerme en seco. Y es que me di cuenta de que mis contextos ya no estaban funcionando como contextos. Durante años yo había utilizado contextos como comunicaciones, en casa, fuera de casa, en el Mac y otros similares. Parecían razonables, estaban ordenados, eran fáciles de entender, pero cuando analicé cómo lo utilizaba realmente descubrí un problema. Y es que no me ayudaban a decidir. Simplemente clasificaban. Voy a poner un ejemplo. Tenía un contexto llamado comunicaciones. Dentro de él podían aparecer llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes o cualquier otra interacción con personas. Pero cuando llegaba el momento de ejecutar una acción surgía la pregunta: ¿dónde hago esto? Porque podía utilizar el iPhone, el iPad, el Mac. Todos ellos me permitían realizar prácticamente las mismas tareas,
Por tanto, el contexto de comunicaciones no estaba reflejando una limitación real. Al contrario, me obligaba a tomar una decisión adicional. Si quiero redactar este correo, ¿desde dónde lo hago? Y entonces comprendí algo importante. Un contexto que no limita no ayuda. Un contexto que no reduce opciones no facilita las decisiones. Y un contexto que solo sirve para agrupar tareas ha dejado de cumplir la función para la que fue concebido. Con esa reflexión empecé a buscar cuáles eran mis verdaderos factores limitantes. Y la respuesta pues no estaba en las herramientas. Tampoco en la ubicación, porque esos contextos sí me servían. Por supuesto no estaban los dispositivos. Y entonces recordé una idea que Sergio Pantiga desarrolla en su libro ERC, y es la idea de los escenarios. Escenarios entendidos como combinaciones personales de distintos factores limitantes. Y me pregunté, ¿cuál es hoy mi recurso más escaso? Y la respuesta apareció enseguida. No era el ordenador, no era el teléfono, era tiempo de calidad. Los momentos del día en los que realmente puedo concentrarme y avanzar en tareas significativas. Ese era mi auténtico cuello de botella. Pues a partir de ahí decidí reorganizar mis listas. Creé un contexto llamado enfocado, para aquellas acciones que requieren tener el Mac disponible y sobre todo disponer de al menos 1 hora y media de tiempo de calidad. Es el espacio para el trabajo profundo, para pensar, para redactar, para analizar, para aquellas tareas que exigen atención sostenida. Después, creé un segundo contexto llamado trámites. También requiere disponer del Mac, pero en este caso basta con tener entre 30 minutos y 1 hora de trabajo razonablemente tranquilo. Gestiones administrativas, correos sencillos, revisiones rápidas, pequeñas tareas de gestión. Y mantuve un contexto específico para teléfono llamadas. Lo interesante es lo que ocurrió con el ejemplo del correo electrónico. Antes todos los correos iban a comunicaciones, ahora no. Ahora durante el aclarado decido qué tipo de trabajo representan. Un correo complejo puede terminar en enfocado. Un correo sencillo puede convertirse en un trámite y una llamada telefónica irá al contexto teléfono. La clasificación ya no depende de la naturaleza de la acción, depende de las condiciones necesarias para ejecutarla. Bueno, no sé si estos contextos pues serán definitivos, probablemente no. La vida seguirá cambiando, las circunstancias seguirán evolucionando y seguramente dentro de unos años mis restricciones serán distintas, pero sí he extraído algunas conclusiones. La primera es que los contextos no son universales. La segunda es que deben reflejar limitaciones reales. La tercera es que si un contexto no ayuda a elegir, probablemente solo está sirviendo para ordenar. Y la cuarta es que muchas veces la solución no consiste en añadir complejidad al sistema, consiste en volver a los principios, volver a preguntarnos para qué existe cada elemento de GTD, cuál es su función y si realmente la está cumpliendo. Si estás escuchando este episodio y sientes que tu sistema ha dejado de ayudarte a decidir, pues quizás merezca la pena hacer una pausa y revisar tus contextos. Pregúntate si siguen representando restricciones reales. Pregúntate si te ayudan a elegir. Pregúntate si están filtrando opciones o simplemente clasificando tareas. Porque a veces la vida nos obliga a simplificar. Y cuando eso ocurre, volver a los orígenes puede ser exactamente lo que necesitamos. No para recuperar el sistema que teníamos, sino para construir el sistema que nuestra realidad actual necesita. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Aprendiendo GTD.